Hola gente de YouTube. Soy Super Andrómeda y hoy les traigo la primera parte, de mitos y leyendas de los videojuegos. Pero en este video no voy a contar del Tiles Doll, Polybius y Tabú. Bueno, comencemos. Esta historia está a modo de narración, así que no piensen que es algo que me pasó a mí. Esta es la historia del final alternativo de Sonic.exe. Mi curiosidad es un arma de doble filo. A veces me da buenas experiencias y otras me trae muchos dolores de cabeza. En este caso mi curiosidad me llevó a jugar el Sonic.exe. Quería descubrir qué pasaba porque Sonic mataba a sus amigos. ¿Quién era ese maldito? Esas eran algunas de las preguntas que me hacía mientras descargaba el juego. Comencé a jugarlo y supe que podría costarme caro, pero no me importó. En las partidas de Tails y Knuckles fueron normales para ese tétrico juego. Luego me disponía a jugar con Eggman, pero por accidente presioné la flecha de dirección. Al hacerlo el cursor se movió desvelando un cuarto personaje. Era Sonic. Lo extraño era que Sonic no mostraba esa expresión alegre de siempre, sino que era más como si estuviera enojado. En la parte superior, más precisamente en donde estaba el televisor, se veía la estática, pero la pantalla estaba dividida. Elegí a Sonic y vi lo que pasaba. El nombre de nivel decía "¿Qué estás haciendo aquí?" traducido. El nivel era como Lava Red Zone, pero con el fondo más oscuro. Al controlar a Sonic me di cuenta de que no mostraba el indicador de vida. En donde decía el tiempo solo había un signo de infinito. Y tenía 300 rings. Y justo al lado del número 300 tenías las letras HP, pero chiquitas. Comencé a jugar y me di cuenta de que Sonic no solo podía saltar, sino que tenía el Howling Attack. El nivel era lineal salvo por unos pozos de lavas que podía saltar con facilidad. Al pasar más o menos un minuto avanzando vi algo escalofriante. Tails y Knuckles colgados de un palo con la misma expresión que en los televisores. Sonic estaba furioso. Avanzó rápidamente sin que yo le diera la orden. Al llegar al final vi al Evil Sonic. Así me di cuenta de que Sonic no había hecho esas cosas. Al ver a ese demonio, Sonic usó directamente el Howling Attack sin que le diera la orden. El demonio lo esquivó fácilmente y le respondió el ataque. Los rings de Sonic bajaban a 291. Sonic siguió atacando sin resultado alguno. Los rings de Sonic bajaban con cada golpe. Al llegar a 250 yo empecé a tocar todo intentando controlarlo hasta que Sonic se quedó quieto. Levanto el pulgar rompiendo la cuarta pared, me di cuenta de que quería decirme algo. Entendí que era. Él quiso decir que lo venciéramos juntos. Y así fue. Finalmente tuve el control de Sonic. Evil Sonic intentó atacar en el aire y yo usé el Spin Dash para escapar y luego el Howling Attack para el ataque. El ataque fue efectivo y vi como al recibir el daño empezó a derramar sangre. La batalla había dado vuelta. Después de golpearlo varias veces pensé que tenía la batalla ganada. Qué equivocado que estaba. Evil Sonic empezó a cambiar el color de piel a un azul oscuro y en la parte de abajo de la pantalla apareció el mensaje diciendo: ¿quieres jugar? Juguemos. Él hizo un ataque aéreo y yo usé el Spin Dash. Pensé que lo había esquivado, pero él cambió la trayectoria del ataque en pleno vuelo y nos dio el golpe. ¿Qué pasaba? No lo sabía, pero al ver que mis ataques no funcionaban me di cuenta de qué pasaba. Evil Sonic había estudiado mis movimientos y lo peor, ya no servían ninguno. Lo único que podía hacer era improvisar. Usé el Spin Dash y luego salté y cuando él lo esquivó usé el Howling Attack. Mis ataques funcionaban, pero una vez cada uno. Lo peor era que cada movimiento nuevo que hacía lo estudiaba y luego esquivaba y además sus ataques eran más fuertes. Llegó el momento en donde no pude improvisar más y Evil Sonic atacaba a sus anchas. Era muy frustrante no saber qué hacer. Al bajar los rings de Sonic a 150 Sonic se hacía más y más lento. Al bajar a 90 los ataques de Sonic me dolían a mí literalmente. Cada ataque, cada golpe lo sentía. Pero no iba a dejar a Sonic solo. Bajé el micrófono de mis auriculares y dije: si vamos a perder, perderemos peleando. Sonic hizo una seña y su velocidad había vuelto. Pero eso no servía de mucho ya que Evil Sonic seguía dominando. Cuando los rings llegaron a menos de 50 mis manos estaban paralizadas de dolor. El dolor era inexplicable, no podía mover ningún dedo sin que me agarrara un intenso dolor. Él se preparó para un último ataque e hice lo único que se me ocurrió. Ya que mis dedos no podían moverse, usé mi dedo pulgar sin moverlo. Solo era de presionar la tecla de salto en el momento justo. Y así fue. Él atacó y yo salté dándole un golpe casual. Evil Sonic se puso furioso y abajo apareció otro mensaje: ya no lo soporto. No me quedaré con sus almas. Las destruiré.
Agarró a Sonic del cuello y empezó a ahorcarlo. Al mismo tiempo yo me quedaba sin aire. Sentía que me estaba ahogando. Vi los rings de Sonic y bajaba poco a poco. 35, 34, 33, 32 y la cuenta seguía. Yo estaba a punto de perder el conocimiento, así que hice lo único que podía hacer. Presioné el botón de salto tan rápido como podía por la asfixia y Sonic empezó a brillar. Al seguir brillando se vio una explosión que liberó a Sonic. Yo volví a respirar y al ver el monitor vi que Sonic se convirtió en Super Sonic. Los rings empezaban a aumentar rápidamente y mi dolor estaba pasando también. Sonic señaló al demonio y supe que tenía que hacer. Tomé carrera y usé el Howling Attack. Presioné el botón tan rápido como podía y Sonic hacía ataques consecutivos. Un chirrido horrible se oía mientras el demonio derramaba cascadas de sangre. Pronto la sangre cubrió por completo al demonio y luego al desaparecer la sangre el demonio también. Habíamos ganado. Después Sonic se destransformó y sonrió y aparecieron Tails y Knuckles al lado de Sonic. Todo había pasado. La imagen se desvaneció y aparecieron todos en Green Zone. La batalla terminó y todos salieron a salvo. Todos dieron un saludo como rompiendo la cuarta pared y el juego se cerró. Al buscar el archivo este había desaparecido. Si me preguntas si mi curiosidad en este caso fue algo bueno o malo no sabría decirlo. Lo que sí sé es que los videojuegos tienen muchos misterios. Algunos buenos y otros malos, pero vale la pena descubrirlos. Bueno. El siguiente mito también está a modo de narración como el anterior, así que no piensen que fue algo que me haya pasado. Esta es la historia de Left 4 Dead, la Witch del infierno. Siempre me gustó mucho Left 4 Dead, pasaba horas jugándolo, normalmente jugaba con Francis, me gustaba mucho el personaje con sus tatuajes, su chaleco negro y sus comentarios, el típico motociclista, normalmente jugaba en modo avanzado o normal, pero al ver unos vídeos en YouTube de Cricken, donde jugaba en modo experto y pasaban cosas graciosas, además de tener la pantalla en blanco y negro casi siempre, lo que me hizo querer jugar en modo experto, pensé que podría darme una ventaja poniendo los subtítulos completos, para poder saber cuando un zombie se acercaba, entonces, puse el modo campaña, la campaña alta médica, no mercy, escogí a Francis y posteriormente puse el modo experto y comenzamos como siempre, estábamos los 4 supervivientes en la azotea de un edificio y el helicóptero pasa diciendo que los supervivientes restantes se dirigieran al hospital Mercy para la evacuación, pasé el capítulo a base de golpes y disparos de pistola, hasta llegar al refugio, al terminarlo me confié, puesto que mi nombre apareció en el primer lugar de los que recibieron menos daño, no me dieron un solo golpe, así que se cargó el segundo capítulo y aparecimos en el refugio de la estación de trenes, seguía confiado y pasé la primer parte, pero al llegar a el subterráneo, apareció el subtítulo Llanto de Witch, luego aparecieron los subtítulos de mis compañeros que decían cosas como SHHH, es una witch. Luces fuera, apague la luz y continuamos un poco, entonces una horda nos atacó, acompañada del subtítulo Ataque inminente, después de matar a todos, avance rápidamente olvidándome de la witch, camine por los rieles, sin mirar a los lados, pero pronto me di cuenta que la witch estaba sobre la plataforma, acto seguido apareció una advertencia, has asustado a la witch, esta corrió contra mí y me mató de un solo golpe, recuerden que estaba en experto, se escuchaba el agudo grito de la witch. Su música especial y los quejidos que producía al recibir las balas, la pantalla se oscureció poco a poco con la música que suena cuando mueres y volvía a aparecer en el refugio. Salí de nuevo del refugio y llegué hasta la parte en donde se pagan los boletos de tren, entonces el subtítulo volvió a aparecer Llanto de Witch, junto a el de un el bomber bajó por una de las escaleras, y le disparé hasta hacerlo explotar, y nuevamente apareció la advertencia has asustado a la witch, esta volvió a correr hacia mí y me mató de nuevo, pasó lo mismo en otros 2 intentos más, pero después todo cambió. Salí nuevamente del refugio, esperando que una witch no volviera a aparecer cerca, en el camino apareció un tank, pero solo mató a uno de mis compañeros, avanzamos hasta llegar a la parte en que debíamos encender las luces para continuar, al llegar a esa parte apareció mi pesadilla de nuevo, el subtítulo Llanto de Witch. Busqué a la witch para evitarla, incluso mi compañero muerto volvió a aparecer en el tiempo que me tomó, al no encontrarla, pensé que estaría arriba de las escaleras así que encendí las luces de la bodega y esperé el ataque de la horda en la torreta, pero, el mensaje volvió a aparecer has asustado a la witch. Estaba justo detrás de mí, me había situado muy cerca de ella y se asustó y nuevamente me mató,
Justo ahí cambió todo. La witch, al matarme, normalmente suelen huir de la escena gritando, pero esta comenzó a reír, como si sus gritos fueran cambiados de tiempo para hacer parecer que reía, y más extraño aún, esta vez no escapo. Modo fácil, normal o avanzado, la witch te derriba y te comienza a despedazar en el suelo como lo haría un hunter, pues eso mismo hizo. Después de matarme, comenzó a despedazar a Francis con sus enormes garras junto a esa horrible risa aguda. Volvimos a aparecer en el refugio por quinta vez, pero ahora, en vez de sonar la música de fondo que a veces suena, sonaba la música que se escuchaba al estar cerca de una witch. No le tomé importancia, pensado que podría ser un bug o algo, pero al salir y avanzar, los subtítulos de los zombies especiales habían cambiado, ahora decían cosas como Hunter vamos a por ellos y Smoker matémoslos a todos. Mi temor aumentaba después de varios de esos diálogos. Hunter ahí están, a ellos recuerdo leer ese diálogo antes de que me atacaran unos zombies, pero justo al ver llegar a Hunter saltando por los aires y derribar a Louis, todo empeoró. Normalmente al atacar el Hunter solo hace volar sangre del superviviente derribado por los aires, pero aquí la sangre salió por montones, junto a los intestinos y huesos del tórax de Louis. Al quitarle el Hunter y matarlo, Louis no se levantó como normalmente lo harían los bots. Se quedó ahí y una calavera ocupó su lugar en su barra de salud. Continuamos, seguía temeroso por lo que pasó y justo pasó algo aún más terrible. Llanto de Witch apareció, el único subtítulo normal que había aparecido, seguido de otro de voy a matarlos a todos y voy a matarlos a todos y, acompañado de un temblor en el suelo, era un tanque nuevo, diciendo que nos mataría. No pude ver dónde venía, pero lanzó una piedra que se dirigió a Zoney, la cual en vez de lanzarla al suelo la partió a la mitad y dejó toda su sangre y órganos en el suelo. Lancé un cóctel molotov para facilitar la muerte del tank, y entonces Bill y yo le disparamos para intentar matarlo. El tank corrió contra Bill y lo golpeó, dejándolo incapacitado. Entonces comenzó a aplastarlo contra el suelo, tal como lo hace en bot. Era horrible escuchar y leer el diálogo de Bill que decía me está aplastando, me aplasta, y ver cómo la sangre de Bill se derramaba en el suelo hasta morir. Solo era el tank contra mí. Finalmente pude matarlo con la ametralladora, pero quedaba yo solo y aparecieron dos nuevos subtítulos. Hunter solo queda él solo, jajaja, y Homer está perdido, no podrá contra nosotros. Avance asustado, sentía que si algo le pasaba a Francis en el juego me pasaría a mí. Entonces el subtítulo de la witch cambió también. La muerte es el único escape y peor aún, los diálogos de mis compañeros aparecieron de nuevo diciéndome que no hay escape, que debía morir. Aléjate de mí, decía un diálogo color del de la witch. Pero decidí continuar y terminar con todo. Me vi frente a ella con la luz apagada, y un diálogo más apareció. Hunter, tu sangre se derramará. No pude esperar a otro diálogo, estaba asustado y le oprimí el gatillo del control para dispararle a la witch. No debiste hacer eso. Apareció ese último subtítulo antes de que la witch me asesinara. Al volver a aparecer en el refugio esperé que todo volviera a la normalidad, pero algo permaneció. En la esquina superior izquierda, al morir, aparece un mensaje que dice estás muerto junto a un cráneo. Ese mensaje se conservó ahí después de aparecer en el refugio vivo de nuevo, pero aún más alarmante, un nuevo subtítulo apareció. Justo al salir del refugio, comenzaron a escucharse los gritos de una witch asustada y un Hunter saltando, y cada vez se repetía el subtítulo diciendo tu sangre y la de los tuyos se derramará. No pude soportar tanto y apagué inmediatamente el Xbox, saqué el juego del F4 de Ad y me deshice de él, para que otro no pudiera tenerlo ni pasar por lo mismo. El siguiente relato también está a modo de narración, así que tampoco piensen que fue algo que me haya pasado. Esta es la historia de Whiteface. Necesito una razón para abrirla. Cuando este mensaje apareció en el nuevo juego de terror que había descargado, pensé que tras mucho tiempo de búsqueda por fin había encontrado un juego que valía la pena. El juego Inscared lo encontré en una página de creepypastas, los cuales me gustan bastante. Tras jugar un poco me hice una idea del juego. Parecía ser un estilo de escape, pero aún no notaba el terror, pues pese a la ambientación siniestra aún le faltaba mucho para sacarme un buen susto. Así fue hasta que llegué a una habitación de color piel, con un único objeto en el suelo: un corazón. En el momento que cogí el corazón sonó una especie de chillido y al voltearme noté una cara blanca, sonriente, dirigiéndose hacia mí a gran velocidad, sin que hubiera algo que pudiera hacer algo. Luego que me atrapó el juego se cerró, revelando un archivo de texto que no estaba en esa carpeta antes. Lleno de curiosidad lo abrí y lo leí. Traducido decía lo siguiente: hay una manera de convertir una entidad en datos.
Ellos tienen su propia vida, y es difícil distinguirlos de archivos normales. En nuestras acciones cotidianas, mientras estamos sentados en el computador, esta entidad nos observa, y estudia nuestros movimientos y temores. El juego es simple, seguir las líneas es la clave, si te capturan pierdes. Un sonido predecirá su llegada. Es Whiteface. Leí esto entendiendo únicamente las 3 últimas frases, hasta ahora me doy cuenta del significado del resto del acertijo, sin embargo ya era cerca de la 1 de la madrugada, por lo que decidí pensarlo más tarde y me fui a dormir. Estaba durmiendo cuando un sonido me despertó, era Kion, mi perro, estaba aullando con un tono que rayaba en la desesperación, lo cual no es muy común. Echando madres me levanté y revisé el celular, dándome cuenta que eran las 3 de la mañana, ya bastante enojado le fui a gritar a Kion que se callara, cuando otro sonido me heló la respiración, un chillido, bastante parecido al del juego, podría decir que iguales. Reuniendo toda mi fuerza de voluntad miré por la ventana y vi una figura blanca cruzar de un lado al otro, no vi muchas cosas sobre ella, pero podía asegurar que estaba sonriendo. Luego de esto el chillido desapareció y Kion se calmó, con lo que las cosas volvieron a su cauce normal. Sobra decir que no dormí esa noche. Más tarde, tras haber dormido menos de 1 hora, desperté, intentando convencerme que esa figura era producto de mi imaginación sugestionada. Retomé el juego, y vi que me estaban pidiendo un nombre, ante lo cual escribí Whiteface funcionó y me trasladó al minijuego descrito por el archivo de texto. Tenía un estilo Slender, seguir unas flechas esperando el chillido para salir corriendo. Gané, no sin varios sustos, y terminé en la habitación del primer nivel donde había sido capturado. Regresé a donde estaba la puerta que me había pedido el corazón, intenté abrirla, mostró el mensaje fin del juego. Cuando esto ocurrió me enojé demasiado, había pasado una de las peores noches de mi vida para eso. Me faltó poco para darle un puño al computador, sin embargo me dominé y salí del juego lleno de frustración. Apenas me mostró el escritorio entro al juego, con una escena bizarra, el personaje en una jaula con Whiteface dando vueltas alrededor. Tras esto se salió y mostró otro mensaje, de lo cual la parte importante era: no te va a dejar ir. No debía haberte dicho que avanzaras. Como ya era de noche y había quedado con un amigo a tomar unos tragos, me alisté y salí. Iba caminando por un parque cuando noté que Santiago, mi amigo, venía corriendo en pique, por lo que yo también corrí creyendo que había pasado algo malo. Nunca odié tanto tener la razón. Cuando estuvimos cerca vi que estaba pálido, como si hubiese visto un fantasma, ante lo cual pregunté la razón. Su respuesta me detuvo el corazón durante varios instantes, y sentí sudor frío recorriendo mi espalda. Iba por el parque con la intención de saludarlo con un susto, cuando vi una figura blanca un poco detrás suyo. Lo recuerdo perfectamente, estaba sonriendo. Como no quería ser tomado por miedoso ni nada por el estilo, estuve bromeando todo el rato, pero sin poder sacarme esas palabras de la mente. Tras volver a casa volví a prender el computador e intenté resolver el siguiente acertijo de ese retorcido juego, y noté que en este, era observado por Whiteface desde las ventanas. Además de estar persiguiendo a alguien que parecía estar desangrándose, el nivel terminó conmigo en una habitación oscura junto a una silla y una horca hablando con Whiteface. La una opción disponible era suicidarse. Tras esto se cerró el juego, no pude avanzar más. Pero no se me ocurrió borrar el juego, pues pensé que sería un bloqueo y que con unos días de descanso lo lograría. Me maldigo a mí mismo por tomar esa decisión, pues ahora que narro mi historia me doy cuenta que esa simple acción pudo ahorrarme todo lo que tuve que sufrir. La figura blanca dejó de aparecer por las noches, ahora la sentía observándome a través de las ventanas todo el día. Fue para este punto que decidí pedir ayuda a algunos amigos, pero fui recibido por todos con la misma actitud. Fui llamado loco miedoso y no faltó el que me dijo drogadicto, pero yo sabía lo que estaba pasando, y comprendía mi situación. Estaba solo en mi lucha contra Whiteface, estaba en su juego, y esta vez solo tenía una vida, la mía.
Pasaron varios días sin dormir, pues no quería dar ninguna muestra de debilidad. Sin embargo lo sentía cada vez más cerca, incluso una vez lo vi al lado de mi puerta. Estaba desesperado, por lo que llamé a un amigo y tras mucho insistir accedió a escucharme, por lo que salí de casa alegre. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido que conocía bastante bien, parecido a un chillido y que iba aumentando su intensidad. Recordé el minijuego, y arranqué a correr. No quería imaginar qué pasaría si esa cosa me atrapaba, de modo que corrí como si no hubiera un mañana. Corriendo vi un hotel, y recordé que escondiéndose también se podía perder de vista, así que entré, alquilé rápidamente una habitación y me refugié, esperando a que el sonido cesara. Afortunadamente cesó. Ahora estoy aquí, en un cuarto de hotel que es mi refugio temporal. No sé si salir y morir a manos de Whiteface o quedarme y morir de inanición. No quiero una muerte patética. Si voy a morir moriré luchando, de modo que me levanto y me dirijo a la puerta y la abro. Necesito un corazón para abrirla. Y para terminar esta primera parte, una de las mejores leyendas de los videojuegos. También está a modo de narración, así que tampoco piensen que fue algo que me haya pasado. Esta es la historia de la campaña oculta de Left 4 Dead. ¿Quién no ha jugado al famoso survival horror Left 4 Dead? Yo soy un gran fanático de este género de videojuegos, incluso me paso toda la noche jugando Left 4 Dead online con amigos. Siempre jugamos versus para saber quién es el mejor y por supuesto, para saber quién es el más noob, jajaja. Todo comenzó un día cualquiera cuando yo, Pablo, y mis amigos, Juan, Roberto, Pedro, salimos al parque a charlar sobre las mujeres y las fiestas. Al terminar la conversación y justo cuando nos íbamos a ir a casa, Juan preguntó si íbamos a quedarnos en su casa esta noche para darle una buena partida de Left 4 Dead. Mis amigos respondieron que estarían fascinados de ir a jugar Left 4 Dead, menos yo, porque no estaba seguro si mi madre me iba a dar el permiso. Nos pusimos de acuerdo que nos veremos a las 10 en casa de Juan. Aún estaba con la duda si mi madre me daría el permiso. Llegué a casa. Cuando abrí la puerta estaba mi madre en el sofá viendo sus telenovelas preferidas. Mientras veía la tele le pregunté si podía ir a casa de Juan. Ella con un tono grave me dijo que no. Le volví a insistir que me dejara ir. Otra vez me dijo que no. Desanimado, corrí hacia mi habitación, prendí la computadora para decirle a Juan que no podía ir a su casa, pero de pronto una linda y hermosa bombilla se prendió arriba de mi cabeza. Como mi madre dormía temprano y mi padre se emborracha en clubes nocturnos, aproveché de idear un plan: escaparme de casa. Llegó el día, mi mamá dormía profundamente en su cama, mi padre por desgracia no estaba, entonces aproveché ese momento de huir y adivinen, lo logré. Fui corriendo por las frías calles y la escasa luz que había no me dejaba ver por dónde iba. Llegué a un barrio residencial donde vivía Juan. Él era de alta clase, pero en fin nosotros éramos sus mejores amigos. Vi a mis amigos afuera que estaban esperando a que Juan abriera. El portón era eléctrico, entonces empezó a abrirse. Juan nos recibió algo contento y sorprendido. Le preguntamos por qué estaba tan contento. Él nos respondió que quería mostrarnos algo que descubrió hace días, algo muy misterioso del Left 4 Dead. Nosotros con una cara de asombro nos sentamos para ver qué es lo que descubrió Juan. Él nos estaba contando una cruda y misteriosa verdad. El Left 4 Dead tenía una campaña oculta y nunca revelada por Valve. Nos decía que en 1999, un empleado de la empresa Valve que lo apodaban Jaque, escribió una lista de ideas que estaban bien detalladas. Lo hizo para un juego en específico. Pero al darse cuenta que nadie del personal tomaban en cuenta sus ideas, se suicidó en uno de los baños de la empresa. Lo más macabro de todo, que dos asistentes de la empresa por casualidad fueron al baño. Impactados encontraron el cuerpo sin vida de este empleado. Horrorizados los dos, vieron como en el espejo había un mensaje escrito con la propia sangre de este. Si ya inat padalasa amin NG y sansoron cada ilanan. Patallina. Lo más raro de esto es que el mensaje estaba escrito en otro idioma que ninguno de los dos asistentes entendió. En el año 2000, cuando retiraban las cosas de la oficina de Jaque, uno del personal a cargo de ese sector encontró un sobre, algo sucio y con mucho polvo. Fue a la cafetería, se sentó y abrió el sobre. Impresionado, vio una lista muy extraña con algunas ideas fuera de foco, por decirlo así. Según lo escribía Jaque, era para un juego de zombies que se haría a futuro si los de Valve sí o sí tomarían esta idea, y solo así, Jaque recobraría vida para poder vengarse de la empresa Valve. En el año 2007 se abrió una beta exclusiva de un juego de zombies Left 4 Dead.
Una noche, cuando la seguridad del sector de programación estaba mínima, uno de los programadores metió mano en el código de fuente para cambiar algunas líneas. En ese momento, aprovechó de cambiar algunas cosas y meter lo que parecía las ideas del hacker. Sin darse cuenta nadie, transformaron todo el código de fuente en el juego final del Left 4 que iba a salir al mercado. Después de que yo y mis amigos escuchábamos esto, algo sonó afuera de la casa, como si un vidrio se hubiera roto. Los perros empezaron a ladrar bien fuerte. Juan bajó al primer piso para salir al patio de su casa, pues, los perros ladraban a los arbustos. Acompañamos a Juan afuera, tiramos piedras a los arbustos y no salía nada. Luego de estar aliviados un poco, íbamos a regresar adentro, pero se escuchó una risa bien chirriante en los arbustos. Nos asustamos y corrimos a la casa. Cerramos todas las puertas con llaves, la principal y la de atrás. Los padres de Juan estaban en una fiesta, su hermano estaba en una disco e iba a regresar mañana, entonces nos decidimos quedar esta noche en su casa para no pasar tanto miedo, pero de a poco comenzó a crecer nuestra peor pesadilla. Corrimos a la habitación y nos encerramos para ver lo que Juan había descubierto. Juan dijo que descubrió una campaña hecha por las ideas de este loco empleado de Valve. El objetivo de esta era que solo era para aquellas personas que logren jugar esta campaña. Yo estaba algo curioso, mis otros amigos asustados. Escuchábamos como Juan seguía hablando sobre esto. Nos contaba que esta campaña se desbloquea solo a las 00 y que este aparece en la lista de campañas solo por 10 segundos, pero muy pocas personas logran poder jugar a esta campaña. Vimos que algunos medios de informe habían escrito una noticia acerca de que en un pequeño pueblo de Colorado más de 67 personas se han suicidado. ¿Las razones? Nunca se supo por qué. Pero una noche, unos padres encontraron a su hijo muerto colgado en el techo con tajos en su cara y los ojos salidos de su órbita. Sus brazos estaban desmembrados y veían horrorizados como la sangre chorreaba por su boca. Los informes médicos mostraron que este había sido torturado. Se había descartado la participación de terceros. Los policías nunca lograron dar con el paradero de la sola persona que hizo este macabro crimen. Días después los padres tomaron una entrevista a un programa de televisión famoso de ese pueblo, relataron lo que vieron y por qué su hijo había muerto. Ellos contaban que su hijo estaba tan viciado con un juego de zombies y que todos los días hablaba con su padre. Ya saben, el padre igual le encantaba este juego. El hijo estaba tan obsesionado por una etapa o mapa que quería mostrarle. Justo en ese día que lo encontraron muerto en la pantalla de su PC, habían marcas de manos con sangre y un agujero negro que traspasaba la pantalla. Se mostró una horrible escena dentro que los padres no querían contar. Mientras Juan hacía sus buenos saltos de un ter en un versus, le avisamos que ya casi van a hacer las 00 de la noche. Juan cerró el servidor y fue a single player. Esperó un momento para las 00, nosotros estábamos tan atentos a la hora que queríamos saber si realmente iba a pasar esto y bingo. Misteriosamente la pestaña de campañas se abre sola y aparece una campaña con un nombre bien raro, un nombre que daría escalofríos a cualquiera. Ole Toel. Como el Left 4 de Juan estaba en español, nosotros leímos Agujero hacia el infierno. No me lo van a creer, se me puso los pelos de puntas y los escalofríos poco a poco se me subían al cuerpo. Uno de mis amigos le dio un golpecito en el brazo a Juan, le dijo que jugara la campaña, pero Juan se negaba ya que algo le impedía jugar. Juan asustado se retiró de la PC, pero uno de los amigos, Roberto, tomó el control de esta. Roberto seleccionó la campaña, era todo normal hasta allí, pero por curiosidad de Roberto quiso ver cuántos mapas tenía esta campaña. Vio la lista y solo había un mapa con un nombre que nos resultaba bien extraño. 1. The Beginning of Your Nightmare. 1. El comienzo de tu pesadilla. Iniciamos la campaña, se quedó en negro unos momentos, hasta que de un momento a otro la pantalla pasa de inmediatamente por 2 segundos a un fondo de color rojo con una palabra escrito en negro que muy poco se alcanza a leer. No exit, no hay salida. Empezó a repetirse varias veces la misma escena hasta que aparece el póster de carga. Nos estábamos empezando a asustar, el ambiente se ponía tenso y muy frío. Luego de varios parpadeos y ya desaparecido el póster de carga, vimos como el póster tenía de fondo una imagen de un infierno con los 4 sobrevivientes, pero esta vez estaban dibujados bien detalladamente y de forma realista, estaban ensangrentados, y sus ropas estaban dañadas. Zoe tenía tajos en la cara como si una witch la hubiera atacado todo el tiempo. Podíamos notar a Louis que tenía una cara de pena, entre susurros se podía escuchar los agudos llantos de Louis en los parlantes. Francis estaba enojado y se le notaba algo obsesionado por matar a alguien.
Bill le faltaba un brazo y tenía un parche en el ojo, su boca estaba gravemente herida y se le podía notar el exceso de sangre en la boca. El póster era de muy mala calidad, como si fuera hecho en Paint. Pedro le dio un ataque y enseguida empezó a vomitar sangre.
Bueno amigos, espero que les haya gustado esta primera parte. Si tienen algún buen mito o leyenda de los videojuegos que quiera que incluya en la segunda parte, háganmelo saber en los comentarios. Bueno gente, nos vemos luego.